Saludos, queridos participantes. En esta clase vamos a recordar las reglas de los signos. Antes de comenzar a trabajar con las reglas de los signos, vamos a ver cuál es el conector que une a las operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación y división. Comencemos. El conectivo que une a la suma y a la resta es la letra I. Con relación a los signos, si estamos relacionando dos signos en una suma o en una resta, utilizamos el conectivo I. Otro conector que se puede utilizar también para la suma o para la resta es el conector con. Cualquiera de los dos conectores es válido cuando estamos relacionando dos signos. Observemos el primer ejemplo. Aquí nos muestra negativo 1 y positivo 3. La primera cantidad está negativa y la segunda cantidad está positiva. Por lo tanto, el conector con el que yo debo de relacionar los signos para aplicarle una regla es el conector I. O puedo utilizar el conector con. Esto se lee de la siguiente forma: negativo y positivo, o negativo con positivo. Más adelante vamos a ver cuáles son las reglas que aplica para esta expresión. En cuanto a la multiplicación, el conector que utilizamos es el conector por. Aquí observamos un ejemplo. La primera cantidad está positiva y la segunda negativa. Por lo tanto, el conector que debo de utilizar para relacionar los signos es el conector por. Esta expresión se lee positivo por negativo. Noten que no estamos multiplicando ni realizando la operación. Simplemente estamos verificando cómo se leen y cuáles son los conectores y la palabra y letra que debo de utilizar en el momento de relacionar los signos solamente. Más adelante veremos y recordaremos la regla de los signos. Por último, aquí vemos que el conector que utilizamos para una división es la palabra entre. Aquí vemos un ejemplo donde la primera cantidad está negativa y la segunda cantidad está positiva. Por tanto, el conector que vamos a utilizar es entre. Esta expresión se lee negativo entre positivo. Muy bien, ya sabemos cuáles son los conectores que vamos a utilizar en momento de relacionar los signos en las operaciones. Vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio. Aquí yo tengo la primera cantidad negativa y la segunda positiva. Por tanto, esta expresión se lee de la siguiente forma: negativo y positivo. La segunda, como tengo una cantidad positiva que no se coloca el positivo delante y una segunda cantidad negativa, pues se lee positivo y negativo. Noten que cuando estamos trabajando con suma o con resta, la palabra que utilizo es la I. Aquí vemos como las dos cantidades son positivas, que no se colocan, entonces esta expresión se lee positivo por positivo, porque como se trata de una multiplicación, utilizamos el conector por. Por último,
vemos que la primera cantidad está positiva y la segunda está negativa. Por tanto, esta expresión se lee positivo entre negativo, porque estamos utilizando la operación de división. Regla para la suma y la resta. Antes de comenzar a trabajar con esta regla, vamos a dividir en dos partes, que son cuando los signos son iguales y cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son iguales, la regla nos dice que las cantidades se suman y se mantiene el mismo signo de la operación. Veamos el primer ejemplo. 2 más 6 igual a 8. Como ambas cantidades son positivas, el resultado toma el signo de las dos cantidades, que es positivo. Ejemplo número 2. Ambas cantidades son negativas. El resultado también será negativo. Las dos cantidades se van a sumar y el resultado toma el signo de la misma operación. Vamos a ver un caso especial cuando intervienen los paréntesis. En este caso, vemos negativo 2 más negativo 6. Esto nos da igual a negativo 8, porque si yo realizo la operación y multiplico más por menos, ¿por qué multiplico? Cada vez que veo un paréntesis en una operación, esto me indica una multiplicación. Pero ¿qué es lo que yo voy a multiplicar? ¿Los números o los signos? Los signos. Más por menos, menos. Bajo el 6. Y aquí, como me quedan las dos cantidades negativas, esto me indica una suma de números negativos. Por tanto, será igual a negativo 8. En el cuarto ejemplo tenemos 9, como aparece un paréntesis, digo menos por menos, más. Bajo el 3, recordemos que no estamos multiplicando las cantidades, sino los signos. Ahora me quedan dos cantidades positivas, por tanto las cantidades se sumarán y esto dará 12. Vamos a ver unos cuantos ejercicios. Ustedes lo realizan, pausan el video y aquí les voy a mostrar los resultados. Ahora vamos a hablar cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son diferentes, pues veamos más y menos y más. La regla nos dice que las cantidades se restan. Las cantidades se restan y se coloca el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Tenemos una cantidad positiva y una cantidad negativa. Por lo tanto, esas cantidades se van a restar y el resultado tomará el signo de la cantidad que tenga mayor valor absoluto. En este caso, como el 6 tiene mayor valor absoluto, el resultado tomará el signo de 6. 2 menos 6, negativo 4. Dicho de otra manera, si yo tengo 2 pesos y debo 6 y pago 2 a esos 6 que le debo, sigo debiendo 4 pesos. Ejemplo número 2. Tengo una cantidad negativa con una cantidad positiva. Por lo tanto, digo negativo 15 más 13, esto será igual a negativo 2. Recordemos la regla que dice que si las cantidades tienen signos diferentes, pues se restarían
y el resultado tomará el signo de la cantidad que tenga mayor valor absoluto. En este caso, quien tiene mayor valor absoluto es el negativo 15. Por tanto, el resultado tomará el signo del 15, que es negativo. Ahora veremos los casos cuando aparecen los paréntesis. Cuando aparecen los paréntesis, recordemos que indican una multiplicación de signos. En este caso, negativo por negativo, positivo. Bajo el 2, vemos otros paréntesis. Positivo por negativo, negativo. Bajo el 6. Y aquí, como las dos cantidades son con signos diferentes, eso me indica una resta. Por tanto, 2 menos 6, negativo 4. Ejemplo 2. Si yo tengo esta cantidad con paréntesis, bajo el negativo 15 y digo menos por menos, más. Bajo el 10. Y aquí, como me quedan signos diferentes, se van a restar y se coloca el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. En este caso, aquí, noten, negativo 15 tiene mayor valor absoluto. Por tanto, negativo 15 más 10 me da negativo 5. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Pausan el video y luego verifican la respuesta. Seguimos. Regla para la multiplicación y división. En esta ocasión también vamos a dividir la regla de los signos en dos, cuando los signos son iguales y cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son iguales, vemos positivo por positivo y también negativo por negativo. Eso es en la multiplicación. Y en la división también vemos lo mismo. Cuando los signos son iguales, positivo entre positivo y negativo entre negativo. Y el resultado, cuando los signos son iguales, ¿qué será? Positivo. Veamos un ejemplo. Si tengo negativo 2 por negativo 6, esto nos dará positivo 12. Por tanto, cumpliendo con la regla de los signos, en cuanto a la multiplicación, cuando los signos son iguales, nos dice que negativo por negativo me da positivo. Veamos, negativo 2 por negativo 6, positivo 12. Aquí vemos otro ejemplo, pero de división. Como las dos cantidades son positivas, el resultado también será positivo. Como vemos en la regla, positivo entre positivo, el resultado será positivo. 15 entre 3 igual a 5. Veamos algunos ejercicios. Pausan el video y verifican la respuesta. Ahora veamos cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son diferentes, vamos a notar que una cantidad puede ser positiva y la otra negativa, y viceversa. También esto ocurre en la división, cuando una cantidad es positiva entre una que sea negativa o viceversa. Y el resultado, cuando los signos son diferentes, para la multiplicación y división siempre será negativo. Veamos unos ejemplos. Si tenemos una cantidad positiva por una cantidad negativa, el resultado será negativo. Positivo 2 por negativo 6, esto me dará negativo 12. Ejemplo 1 de la división. Si tengo
positivo 15 entre negativo 3, el resultado será negativo 5, porque como habíamos dicho, cuando tengo una relación de cantidades con signos diferentes, el resultado siempre será negativo en la multiplicación y división. Ahora veamos unos ejercicios. Pausan el video y verifiquen su respuesta. Eso fue todo de este video. Espero de que les haya servido. Suscríbanse a mi canal, denle like y comenten qué fue lo que más te gustó de este video.